Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana, porque sentimos tu presencia, porque anhelamos tu presencia, porque podemos declarar abiertamente, Señor, que es imposible vivir sin ti. No permitas que nunca nos alejemos de tu presencia, Señor. No permitas, Señor, que nunca nuestra alma se seque, mas que cada día, Señor, seamos un árbol verde junto a las corrientes de las aguas, para que tú siempre, Señor, seas el que nos avive, porque tú eres un Dios vivo y tú quieres que nosotros también tengamos una alma viva, llena de tu presencia. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Hoy veremos el tema mis profundos deseos por Dios. Mis profundos deseos por Dios. Todos podemos tener deseos y de diferente tipo. De hecho, podríamos o debemos, mejor dicho, definir lo que son los deseos. Y ellos son intereses o apetencias o apetitos, ¿verdad? Se puede también decir de esa manera, que una persona tiene para conseguir la posesión o la realización de algo, ¿verdad? Entonces, cualquier persona tiene deseos y solamente los va a alcanzar, va a depender de la intensidad de sus deseos. Por eso es que mencionamos que hay deseos que podemos realizar y deseos que no podemos realizar. Va a depender de la persona que los desea, si se mueve para alcanzarlos o se olvida de esos deseos o ese deseo pasa porque es pasajero. Pero también va a depender de la intensidad del deseo. Hay deseos físicos, hay deseos emocionales y hay también deseos espirituales que son los más importantes. El salmo que veremos hoy, solo una parte de él, del capítulo 42 de los Salmos, del verso 1 al 5, es un salmo que revela la intensidad del deseo del salmista por la presencia del Señor. El escritor no es David. Muchos de nosotros pensamos que el Salmo 42 fue escrito por David, mas no. Sin embargo, era uno de los miembros del grupo de los levitas, o él era un portero, o él era uno de los músicos del templo. Alguien que probablemente vivió en los días de David, o sea, alguien que también fue influenciado por la vida espiritual de David. No solo David tenía esos deseos profundos por Dios, sino todos aquellos que de forma honesta y sincera buscan a Dios en su vida. Usted y yo podemos ser de esos levitas o de esos hombres como David que viven todos los días deseando más del Señor. Debo advertir también que existen deseos malos. En Juan capítulo 8, verso 44, el Señor les dice a los judíos que querían matarlos, porque no eran todos, es obvio, ¿verdad? Pero en Juan capítulo 8, 44, el Señor dice sobre los deseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, hay deseos malos que brotan de la mentira, que brotan de la falsedad, que son deseos que están en contra de la luz, del camino de justicia. Hay deseos que nosotros debemos anular, que debemos definitivamente quitar
de nuestros corazones. Porque dice la Escritura también en Romanos capítulo número 13, en el verso 14, Romanos 13, 14. Sino vestíos. Bueno, el 13 dice, andemos como de día, honestamente. O sea, surgen deseos, brotan deseos de la honestidad. Y no en glotonerías y borracheras, y no en lujurias, ¿verdad? Las lujurias son deseos de lascivia. Como dice aquí, lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y escuchen, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, hay deseos completamente negativos. Yo les puedo dar muchos versículos o todos los versículos que hay en el Nuevo Testamento. Yo los tengo aquí. Sin embargo, no voy a usar el tiempo para mostrarles que hay malos deseos y que según las Escrituras debemos negarnos a esos deseos, porque creo que cada uno de nosotros ya los conocemos y los hemos experimentado. Solamente voy a darles otros versículos que creo que pueden resaltar el punto. Está en Colosenses capítulo número 3 y verso 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, los malos deseos, en este sentido, aquí revelado en Colosenses, se pueden convertir en ídolos. Puedes llegar a ser una manifestación de idolatría cuando nosotros estamos empecinados o obstinados en obtener lo que queremos, refiriéndonos a los malos deseos. También me gustaría resaltar lo que está en Primera de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, en el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, en el sistema, no en el globo terráqueo, no en la tierra, no en el planeta en sí, natural, la naturaleza, sino dice, pero todo lo que hay en el mundo es el príncipe de este mundo, dice, o sea, el príncipe del sistema, de pecado, de injusticia, ese sistema que prevalece en el mundo de iniquidad, a eso se refiere. Dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí está deseos, los deseos de los ojos, hablando de concupiscencia, no del deseo de una fruta. Oh, qué manzana, oh, qué mango, oh, qué papaya, en fin, o deseo de cosas lindas y maravillosas que el Señor nos ha dado. Y la vanagloria de la vida, es el deseo de la vanidad, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, no propiamente del mundo físico, sino del mundo espiritual, con su influencia que siempre ha querido destruir a la vida humana en su sentido espiritual. Y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hay malos deseos de los cuales debemos privarnos, pero también hay buenos deseos. Según la Escritura, en el Salmo 38, en el verso número 5, 38:5, dice, hieden y supuran mis llagas, dice el salmista, y aquí sí está orando David, a causa de mi locura. O sea, él cometió algo que probablemente vino como resultado de un mal deseo. O sea, como resultado de haber concretizado o haber conseguido ese deseo que estaba en su corazón. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, dice, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Ahora escuchen esto. Señor, verso 9, y aquí está la confesión de David. Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto.
O sea, aquí el salmista prácticamente está confesando y declarando y revelando su corazón delante del Señor y diciendo: delante de mí están todos mis deseos, sean buenos, sean malos. Estaba hablando anteriormente de los resultados del camino, de aquel camino que se toma en el cual estamos tratando de complacer los deseos de nuestra carne. Entonces nosotros necesitamos poner delante del Señor, este es un consejo aquí, todos nuestros deseos y decirle: Señor, purifícalos, Señor, que pasen por un filtro, que solamente pasen aquellos que van a ser de beneficio eterno para mi vida, porque el Señor siempre desea lo mejor para nosotros, ¿verdad? Él sí tiene únicamente buenos deseos para nosotros, porque como Él mismo dice: yo sé, dice, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para vos dar el fin que esperáis. O sea, los deseos divinos siempre serán para un buen futuro para nuestra vida. Aparentemente al principio no pueden parecernos muy buenos, porque podemos estar siendo incomodados, pero eso no importa. O sea, la incomodidad física, material o a veces espiritual que el Señor permite en nuestra vida es exactamente para llevarnos o empujarnos, porque a veces tenemos que ser empujados para andar por el buen camino. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. O sea, el deseo es también como, ¿verdad? Es un suspiro. El deseo son los suspiros del alma. Los deseos son los anhelos, la sed que el alma tiene por algo. Entonces, en este Salmo 42 que veremos juntos ahora, solamente del verso 1 al 5, encontramos el deseo más importante que el alma humana necesita satisfacer. ¿Cuál es el deseo más importante, o podemos decir así, el deseo vital que el alma humana necesita satisfacer? La respuesta es: más de Dios. Más de Dios. Leamos aquí: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un deseo interno. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, delante de Dios? Verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Preciosos estos versículos del Salmo 42. Resalto esta parte donde dice cómo. Aquí hay una comparación, se está usando una figura para dar a entender lo que el propio salmista estaba viviendo en su alma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. La verdad es que debería de haber sido traducido generalmente, debería ser traducido literalmente como está en el hebreo, ¿verdad? Sin embargo, que como hay una diferencia entre un animal y un hombre, por eso se tradujo diferente, se tradujo de esta manera. En el hebreo es igual, dice aquí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. Pero ahí debería haber dicho: así brama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, no fue traducido así porque el que brama no es tanto el hombre, sino es un animal, ¿verdad? Pero en el hebreo da el mismo sentido. Y vamos a comprender eso. Pero antes que nada, debemos entender que vivimos en este mundo. Vivimos otra vez, en el planeta que Dios creó, es maravilloso.
¿verdad? Pero el mundo, como el Señor dijo, vosotros sois del mundo. El mundo es el sistema que está debajo de la iniquidad. El mundo es el sistema que está debajo de la influencia del maligno, del príncipe de este mundo. Entonces, vivimos en este mundo y obviamente somos influenciados por la cultura. O a veces muchas personas, y a veces nosotros también, vivimos en función de la cultura que nos ha tocado. La cultura latina, la cultura americana, la cultura europea, la cultura africana, la cultura asiática, en fin. O sea, cada nación tiene su propia cultura, ¿verdad? Y esa cultura está llena de costumbres, muchas de ellas buenas, otras de ellas no muy buenas. De hecho, cada uno de nosotros debemos aprender las cosas buenas de otras culturas, ¿verdad? Y rechazar las malas de nuestra propia cultura, como de las otras también. Pero vivimos entonces bajo la influencia de la cultura, vivimos también debajo de las normas sociales que este mundo establece, normas sociales que nos obligan a vivir de tal manera que por fuerza queremos más y más y más de lo que la sociedad establece, ¿verdad? Siempre un nuevo celular, siempre un mejor celular, siempre vamos ahí después de 2 o 3 años otro computador. Bueno, de hecho ya preparan todo para que solo le aguanten 2 o 3 años para que cada uno de nosotros compre otro nuevo aparato para seguir debajo de ese yugo de consumismo. Entonces existen normas no solamente económicas, como ya estamos mencionando, vivimos debajo de un ritmo económico, debajo de normas sociales, y todas esas cosas son factores, tanto la cultura, tanto las normas de la sociedad, como el ritmo económico, son factores que nos llevan a correr detrás de todas las cosas que cada uno de esos factores nos presenta, porque cada uno de esos factores es como un árbol con diferentes ramas, ¿verdad? Que se extiende y que cada uno de nosotros está tratando de agarrarse de esas ramas. Por eso es que tenemos deseos de lo que el mundo presenta como necesario. Esto usted necesita, esto, y obviamente, ¿verdad? En los anuncios y todo, también se nos presenta la maravillosa hamburguesa de ustedes ya saben qué marca, ¿verdad? O la pizza maravillosa de tal empresa, o el fideo maravilloso de tal otra empresa. Entonces, y beber la bebida esta necesaria, y principalmente este energético que le va a dar fuerzas, o sea, que está lleno de cafeína para poder, y de azúcar, para poder sentirse con ánimo para cada día. O sea, nos establecen un estilo de vida y, escuchen esto, nos proyectan deseos que cada uno de nosotros los asume como propios y los quiere también para poder complacer lo que hay en su corazón. Entonces, sin embargo, aunque vivimos en este mundo y necesitamos satisfacer nuestras necesidades, y llamémosle así, nuestras necesidades vitales, las necesidades que son necesarias. Sin embargo, el Señor dijo de sí mismo que Él no es de este mundo. Leemos eso en Juan capítulo 8, en el verso 23. Y les dijo, fíjense lo que les dijo el Señor a los judíos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. O sea, está hablando de que a las personas, Él estaba abajo, pero Él no era de abajo, Él era de arriba. Y dice, nosotros sois de este mundo, de abajo. Yo no soy de este mundo, de arriba. Él es de arriba, no es de este mundo. Entonces, tenemos dos mundos, el mundo de abajo y el que es el de arriba. El de arriba es el reino de Dios. El de arriba no tiene nada que ver con las normas, ni con los estilos de vida, ni con las demandas, ni con todo lo que este mundo nos presenta como necesario para que tengamos que satisfacer, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo que hace? Los deseos que este mundo nos establece hasta los proyecta de tal manera que eso se convierte en una necesidad. Las personas no beben agua, prefieren beber Coca-Cola.
Y dicen, no, ahora ya Coca-Cola sin azúcar, por favor, porque ya ahora es la moda, la empresa tiene que crear otro medio de poder vender su producto, entonces dice sin azúcar, pero ya está comprobado que la Coca-Cola sin azúcar tiene más azúcar que la normal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos siendo engañados, ¿verdad? Pero no es ese mi punto. Simplemente es un ejemplo para que cada uno de nosotros veamos cuáles son los verdaderos deseos que debemos de tener. Yo recuerdo unas hermanas en una iglesia que nosotros pastoreamos que ellas no podían comenzar su día sin una Coca-Cola en lata, fría. Antes del desayuno ya está con su Coca-Cola. ¿Qué es lo que quiero decir? Hermanos, nosotros a través de satisfacer los deseos del corazón o del alma o del cuerpo, lo que hacemos es formar un hábito, formamos una norma y formamos una ley hasta cierto punto, porque después necesitamos colocar eso en el corazón o en el cuerpo. Pero entonces el Señor dice que Él no es de este mundo. Y en el capítulo 17 de Juan, en el verso 14, en la oración intercesora, Él dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, o sea, a sus discípulos y a todos sus seguidores, y ahí entramos nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no siguen la corriente del mundo. Por eso nos aborrece el mundo, ¿verdad? Amigos que son del mundo no van a tener más comunión con nosotros porque no vamos con ellos a las fiestas, no bebemos con ellos, no vivimos el tipo de inmoralidad que ellos viven, ni aceptamos el tipo de pensamientos que ellos quieren transmitirnos. Entonces el mundo va a aborrecer a la luz, pero el mundo va a amar lo que es suyo. Entonces dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros tampoco somos del mundo. Y en el verso 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces está establecido aquí por el propio Señor que nosotros no somos de este mundo. Por tanto, no debemos de vivir corriendo y aceptar bajo la corriente del mundo, bajo la influencia, la fuerza que el mundo quiere establecer, ni aceptar los deseos que este mundo quiere que aceptemos, porque lo único que hacemos con eso es vivir bajo la esclavitud de este mundo. Desde hace algunos años tenemos el hábito con mi esposa, Fabi, de beber agua todos los días por la mañana. No teníamos ese hábito, pero conocimos la necesidad y vimos la necesidad, la importancia de beber agua. Nosotros somos casi el 70, algunos dicen 80% de agua en el cuerpo. Nuestras células necesitan de agua para poder, nuestras mitocondrias en las células, que es la mitocondria, es la parte de la fábrica, digamos así, la que da la energía a cada célula, necesitan de agua. Entonces, después de comprender la necesidad de beber agua, y hay mucha gente que no bebe agua, prefieren beber café, Coca-Cola, refrigerantes o cualquier otra cosa que tenga, aunque sea un jugo natural, pero con bastante azúcar, ¿verdad? Hermanos, no les estoy hablando de que ustedes dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro. No, es decisión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es determinación propia para cuidar muchas veces de nuestra salud, pero principalmente lo que a mí me importa es de su vida espiritual. Entonces nosotros tomamos ya el hábito hace muchos años de beber agua todas las mañanas. Y aprendimos, al principio era difícil poder beber hasta 300 ml de agua. Eso es un tercio de un litro, ¿verdad? 333 ml. Y era difícil tragarlo, pero de ahí nos acostumbramos y comenzamos a beber y a beber. Y mi esposa bebe un poquito, un tercio, o sea, ya bebemos hoy mínimo cada mañana, a veces más de lo que bebemos en el día, 700 ml, o sea, casi un litro, casi un litro, o sea, los 2/3 de un litro los bebemos tranquilos, solo en la mañana. Yo lo bebo de un solo,
Antes no podía, pero ahora pues, hasta mi cuerpo me lo pide, me lo demanda. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tenemos que buscar la manera de crear en nosotros una necesidad espiritual por el Señor. Lo que estoy mencionando es solamente un ejemplo de la sed que necesitamos tener por la presencia del Señor todos los días, ¿verdad? La bebemos. Si yo no bebo en la mañana mi agua por cuestión de que bebí una cosita, se llama, es una bebida para ayudar a mi intestino y para que no se diluya tanto, yo dejo de beber esa agua. Si yo no bebo el agua por la mañana y salimos por alguna razón de casa, y yo ya estoy a las 10 de la mañana deseando beber agua, deseando, mi alma, mi cuerpo me pide, mi boca se seca, ¿verdad? Y me solicita el agua. De igual manera, nosotros necesitamos del Señor, tenemos que tener un anhelo, un deseo, una ansia por su presencia, pero esto solo será posible si nosotros tenemos como costumbre beber todos los días en su presencia. Es necesario que nosotros nos presentemos delante de Él todos los días, ¿verdad? Cultivando y desarrollando nuestros devocionales, leyendo las Escrituras, alabando al Señor, orando, teniendo un tiempo de meditación en sus caminos, ¿verdad? Si eso lo hacemos todos los días, es eso lo que va a formar un hábito, y ese hábito se torna en una ley, y esa ley nos demanda que tengamos que satisfacer esa necesidad espiritual, no solo en nuestros devocionales, sino también en congregarnos. Tenemos que congregarnos. No importa que seamos pocos. Si usted quiere buscar otra iglesia grandota, pues cada uno está libre, donde se sienta bien. Pero no debemos dejar de congregarnos, como dice en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si ustedes dejan de congregarse, se pierde la costumbre, se pierde la fuerza, se pierde el deseo. Después la gente dice, no vayas, quedémonos aquí descansando. Fue una semana de tanto trabajo. Ahora lo único que me espera es la hamaca. No, tenemos que hacer el esfuerzo. Y aquellos que han tenido ya una costumbre van a decir, no, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a alabar al Señor. O sea, además de buscarlo todos los días, tenemos que aprender a congregarnos como iglesia, como cuerpo, porque cada uno de nosotros somos un miembro, pero también somos parte de un cuerpo, y lo que el cuerpo necesita, lo que el cuerpo anhela, también el miembro, cualquiera que sea, lo necesita. Así es que, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, esta es la importancia de tener buenas costumbres, de tener buenos hábitos, porque ellos harán que tengamos buenos y fuertes deseos. O sea, recuerden que hay malos deseos, pero también hay buenos deseos. Y si nosotros formamos algo como costumbre, como hábito, sea buscar al Señor todos los días y sea también congregarnos semanalmente, ¿sí? Eso va a formar en nosotros fuertes y profundos deseos en nuestro corazón. Bueno, volviendo al Salmo 42, este salmo es prácticamente un poema. De hecho, todos los salmos son poemas con letra, con música, porque todos los salmos eran cantados también, ¿verdad? El pueblo de Israel lo tenía como parte de su liturgia dentro del templo. Y comienza este salmo con una imagen de la naturaleza, un ciervo o un venado bramando por agua. Y aquí vamos otra vez a este punto. En el Antiguo Testamento, prácticamente todo el Antiguo Testamento, se usa 2 veces ese verbo hebreo, bramar, como ya les mencioné. Las 2 veces
que se traduce como bramar, o podemos también utilizar un verbo más latino, ¿verdad?, que es jadear. Jadear. Ustedes conocen ese verbo, ¿verdad? Jadear, está jadeando, ¿verdad? Mas ese jadear es respirar anhelosamente. Así. Eso es jadear, es respirar anhelosamente por efecto del cansancio. La persona que está cansada va a jadear así, ¿verdad? O por la excitación, o por el calor excesivo, o por alguna dificultad debido a una enfermedad. Eso es jadear. Y así, eso expresa lo que realmente significa el bramar del ciervo o el bramar del venado. Él bebe todos los días. Y imagínense, si se seca la fuente donde él bebe, él va a bramar. Está pidiéndole al Señor, ¿verdad? Aunque nosotros no lo creamos, él está pidiendo por agua. ¿Dónde va a encontrar? Está tratando de respirar para ver si siente. Los venados sienten donde hay humedad y ahí van a ir. Es como en el África, las famosas migraciones de los animales que dejan un lugar porque se secó debido al tiempo, a la época, y van a otro lugar donde van a estar con agua y comida. Pero cuando ya se terminó la sequía de este lado, ellos regresan otra vez, pero no se van a acercar hasta que sienten en el aire la humedad de la lluvia que ya cayó en aquel lugar. Cuando ya cae la lluvia, comienza a crecer la hierba, ya hay comida para ellos. Entonces ese aire, el viento, trae la humedad. Ellos lo sienten y comienzan a regresar todos. Es impresionante. Los animales se dan cuenta y perciben. El Señor lo ha hecho de esa manera. Bendito el Señor. Para que ellos puedan vivir y sobrevivir. Entonces, esa palabra se menciona solo dos veces, se menciona 3 veces, pero 2 veces como bramar o jadear. Y las 2 veces están aquí en el Salmo 42, donde dice exactamente en el verso 1, como el ciervo brama, él brama por las corrientes de las aguas, así clama. Aquí el verbo otra vez, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero bramar, obviamente, como una persona, va a traducirse como clamar, ¿verdad? Así clama por ti el alma mía. Alguien que clama es alguien que grita, que levanta su voz y que lo hace porque está necesitado, porque está enfermo, porque está angustiado, porque está en serios problemas o porque tiene sed del Dios vivo. Yo una mañana me levanté con un deseo de más del Señor. Yo quería un toque más fuerte. Esa mañana me levanté y fui a orar. Y me incliné y dije, Señor, yo no quiero hablar palabras repetitivas. Yo sé cómo orar, yo sé cómo comunicarme contigo, pero Señor, no quiero. Entonces yo hice silencio esa mañana, llevé en reposo mi alma. Y de repente las palabras vinieron para comenzar a elogiar el mover de su Espíritu Santo. Y van a ver, ahora entiendo eso de forma más clara, porque el Señor me llevó a hablar del Espíritu Santo. Entonces comencé yo a agradecerle al Señor por el mover del Espíritu Santo en mi vida y en nuestras vidas. Y cuando yo comencé a hacer eso, cayó esa presencia fuerte que yo estaba necesitado. Oh, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Y así sucedió. Fue tal presencia que yo me sentí satisfecho. ¿Por qué? Porque yo bebí, porque yo sentí que mi necesidad, que mi anhelo de esa mañana fue satisfecho. Entonces, bendito sea el Señor, porque el Señor nos lleva también a momentos de sequedad para que aprendamos a bramar, para que aprendamos a clamar, a jadear, a la necesidad, para que podamos ver qué es lo que realmente es vital para nosotros, por lo menos lo más importante.
La tercera vez donde aparece esa palabra en el Antiguo Testamento está en el libro de Joel, en el del profeta Joel, en el capítulo número 1. Vean ustedes conmigo ahí. Joel capítulo, antes de Amós está Joel, después de Oseas. Joel capítulo 1, en el versículo número 20, pero vamos a leer juntamente el 19 para que entendamos el contexto. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Es el Señor el que nos da el pan, el mosto, o sea, el vino, el jugo de la uva, y el aceite, y seréis saciados de ellos. Saciados quiere decir satisfechos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Fíjense qué precioso. O sea, Él va a satisfacer nuestra necesidad. Ahora, dice ahí, en el capítulo 1, no, yo estaba en el capítulo 2, pero impresionante cómo fue que eso vino. Y tiene mucho a ver. Pero dice aquí en el verso número 19, a ti, oh Jehová, clamaré. Capítulo 1, verso 19. A ti, oh Jehová, clamaré. Esa es la palabra bramar, la misma palabra del Salmo 42 en el verso número 1. Bramar, pero es clamar porque se refiere al ser humano. Dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. O sea, todo se quemó. Las bestias del campo bramarán. Aquí está. Bramarán. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. Aquí, este es el verso. Porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Fuego vino y consumió y ellos comenzaron a bramar, pero los hombres van a clamar a su Dios. Entonces, hablando físicamente, el agua es un elemento de la naturaleza esencial para la vida. Se estima que el ser humano puede sobrevivir muchas semanas sin alimentos, sin comida, pero la mayoría de las personas solo se mantendrían con vida alrededor de 2 a 4 días sin agua. Yo sabía hasta 3 días, pero los nutricionistas y algunos médicos dicen que podemos sobrevivir hasta 4 días sin agua. Imagínense, con alimentos semanas, pero sin agua, quiere decir entonces que el agua es más importante que el alimento. Bueno, los efectos negativos de un cuerpo sin agua son los siguientes, y escuchen, espero que hasta con esto ustedes puedan ser motivados a beber agua, principalmente en ayuno, antes de desayunar, ¿verdad? Beber una buena cantidad de agua, porque no solamente va a limpiar sus riñones, va a sacar las toxinas, ¿verdad? Va a ayudar también a su hígado, a sus intestinos, hasta para poder ir al baño es necesaria el agua. Es impresionante. Pero los efectos negativos de un cuerpo sin agua son los siguientes. Fíjense, un cuerpo deshidratado, sin agua, no puede absorber o digerir los alimentos. Si hay problemas de digestión, si hay problemas de esto, es porque no estamos dándole el agua necesaria a nuestro organismo. Además, los huesos pierden su amortiguación. Tampoco problemas de los huesos. Así es que yo no estoy acostumbrado. Sí, mal costumbre de beber agua, ¿verdad? Mal costumbre, no bebe agua. Es que yo no me gusta. No es una cuestión de que nos guste. Hay las cosas que menos nos gustan son las cosas que probablemente son las más importantes y las mejores para nuestro organismo y para nuestra salud. Los huesos pierden su amortiguación y se vuelven más propensos a las roturas e infecciones. Esto es médicamente hablando, ¿verdad? Se quiebran. ¿Por qué? Es porque se tornan secos por la falta de hidratación. El agua es muy importante. Ahora, en este Salmo 42 se revelan
a través del agua, del bramar por las corrientes de las aguas, se revelan los deseos profundos y fuertes del escritor o del poeta que escribió este salmo. En este caso, uno de los hijos de Coré. Como mencioné, uno de los miembros de los levitas, que era portero o era cantor en el templo del Señor. Por eso se ve ahí que está anhelando estar en la casa del Señor. Ojalá cada uno de nosotros podamos tener los mismos deseos y la misma intensidad por las cosas santas. Ahora, recordemos que el deseo por las cosas santas surgen por la frecuencia. Surgen por la frecuencia. Y también son evidencia que aún estamos con vida espiritual. Si estamos con deseos es porque hay vida espiritual. Si un hombre o una mujer desean de Dios es porque tiene vida espiritual. Si no está deseando orar, si no está deseando congregarse, si no está deseando leer las escrituras, si no está deseando cantarle al Señor, debemos de preocuparnos, porque quiere decir que la vida espiritual está disminuyendo, ¿verdad? Y puede perderse. Nuestro ser interior, cuando clama por agua de los cielos, es una evidencia que aún está con vida. Si ya no brama el animal, porque ya se murió. Si no clama el hombre, es porque ya se murió también. En Juan capítulo 4, en el verso número 9, la mujer samaritana le dijo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, la pregunta de la mujer samaritana tiene una tonalidad cultural, ¿verdad? Religiosa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo una mujer samaritana? ¿Por qué? Porque no había comunión entre ambos, ¿verdad? Jesús no tenía ese problema. Por eso él le pidió de beber a una mujer, estando solo, porque los discípulos habían ido a la aldea a comprar de comer. Y ahí él dice: dame de beber. No hay duda que Jesús tenía sed por el camino, por el trayecto tan largo que habían caminado, porque iban para Galilea. Entonces, esta mujer, poniendo como una barrera, como una pared de separación entre ellos, la cuestión cultural y religiosa, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, respondió Jesús y le dijo, escuchen, qué respuesta maravillosa. Si conocieras el don de Dios, el don de Dios, hay un don para ti y para mí, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Tú le pedirías y él te daría agua viva. Esta mujer, como ya sabemos, dice, el Señor le dijo que ella había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. O sea, había tenido ya 6 hombres en su vida. Eso demuestra su insaciable sed por la inmoralidad. Su insaciable sed por no vivir sola. No puedo vivir sola. O su insaciable sed por encontrar a alguien que la sostuviera financieramente. No sabíamos cuáles eran sus razones. El hecho es de que era una mujer insaciable en todos los aspectos de su vida, pero nunca había encontrado saciedad. Por eso es que venía el segundo, venía el tercero, vino el cuarto, vino el quinto y ahora estaba con el sexto. Gracias a la misericordia del Señor apareció el 7º hombre. ¿Verdad? El hijo del hombre, y le dijo, si tú supieras quién es el que te pide beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. El Señor prácticamente también le explicó, para no perder un poquito de tiempo ahí, aunque sería valioso, no hay duda. El Señor le dijo a ella, ¿verdad?, que esta agua salta para vida eterna. Con esta agua no volverás a tener sed. ¿No volverás a tener sed de qué? De las cosas de este mundo, de las cosas de esta vida, de la influencia de la cultura, de las normas de la sociedad y de la corriente o del corre-corre de esa
de esa economía que el mundo nos ha establecido. Hermanos, el Señor le dijo a la samaritana: no volverás a tener sed, de ese tipo de sed, pero de mí siempre tendrás sed. Y lo tremendo es que la fuente siempre está disponible, está a disposición. Dios es el que da el agua. El hombre necesita el agua y la fuente del agua es Dios mismo. O sea, el Señor Jesucristo es la fuente de agua viva, y ahora escuche, y el Espíritu Santo es el agua viva de los cielos. Como dijo él en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, Él es la fuente. Y dice, y esto dijo en relación al Espíritu que habían de recibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el agua. Porque aún no había descendido el Espíritu Santo, o sea, el bautismo con el Espíritu Santo, sobre los discípulos. Entonces, el Señor es el que envía el agua. Él es la fuente, es el que da, el que dona, el que ofrece voluntariamente, sin venir y comprar sin dinero vino y leche, dice el Señor en Isaías. Nosotros necesitamos tener el deseo, fomentar, cultivar en nosotros esa necesidad para que ese deseo se convierta en algo tan fuerte y tan profundo. Debe ser así, como lo leemos en el Salmo 42, como el siervo brama, geme, jadea, ¿verdad? Por las corrientes de las aguas. Así, de la misma manera, mi alma tiene sed, clama por el Dios vivo. Por eso dice, ¿cuándo me presentaré y estaré delante del Señor? Un anhelo profundo para estar en un momento de intimidad con Él, para sentir su unción, para sentir su presencia, para ser renovados en nuestro espíritu. Bien dice la Escritura también aquí en Isaías 44. Dice en el verso número 3, 44, 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, ríos sobre la tierra árida. ¿Qué es la tierra? El corazón. Ríos, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Los ríos de Dios es el espíritu. La fuente es Cristo, las aguas es el Espíritu, o sea, es la parte interior, la más íntima y espiritual de Cristo Jesús, sobre su generación, y mi bendición sobre tus renuevos. La bendición viene cuando somos tocados, cuando recibimos ese refrigerio de los cielos. Y dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Con razón también leemos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Si estamos poniendo nuestros anhelos y nuestros objetivos en las cosas de este mundo, no vamos a recibir la prosperidad espiritual. Al contrario, habrá un sequedal y un desierto árido. Y pone carne por su brazo, o sea, si se apoya, si busca la ayuda del hombre y su corazón se aparta de Jehová, solo buscando qué puede hacer con las cosas que le están aquí a la disposición en esta vida, será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, no se dará cuenta, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. O sea, está hablando prácticamente de lo que significa maldición en sí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque, escuchen, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Ahí va a suplir su necesidad, va a beber de esas aguas subterráneas de vida, limpias, cristalinas,
y que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ni se preocupará con los problemas, no va a estar preocupado con el calor del sol de esta vida, con los afanes de esta vida, sino que su hoja estará verde, ¿se dan cuenta? O sea, será evidente que tendremos vida espiritual. Los otros verán nuestras hojas, somos como árboles, verán nuestras hojas no secas, ni duras, sino verdes y suaves. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Habrá una bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece. Oh, que nuestra alma, que tu alma clame, gima, jadee, digámoslo así, desee, anhele por la presencia del Señor, por la presencia del refrigerio que es su Santo Espíritu. Solo de esa manera vamos a resistir en estos tiempos graves que estamos viviendo. El Señor Jesucristo profetizó que vendrían días cuando los niveles de iniquidad en este mundo serían muy altos. Niveles de iniquidad como nunca se habrán vivido. En Mateos capítulo 24, en el verso número 12, Él dijo esto: y por haberse multiplicado la maldad, niveles tan altos como nunca, el amor de muchos se enfriará. O sea, esos niveles de iniquidad van a envolver, van a abrazar como espinos, ¿verdad? Un mato pequeño, una pequeña planta que está creciendo y la van a ahogar. Ese es el propósito y el objetivo de la iniquidad y de la maldad. Entonces, Él dijo que habrán tales tiempos de esos niveles altos de iniquidad, y ya estamos viviendo esos tiempos, al grado que el amor de muchos se enfriará. Dice, ¿cómo va a enfriarse el amor de Dios en nuestro corazón? Eso es la única forma, es si estamos en el mundo, porque el mundo va a agarrar lo que es suyo. Si nosotros no estamos en el mundo, como dijo Jeremías, no verá cuando venga el calor, no verá cuando ni le importará. Solamente sabrá lo que tiene que hacer, será dirigido por el Señor a donde debe estar y tendrá lo necesario. ¿Por qué? Porque su confianza es el Señor. El mismo Señor pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los días cuando el propósito del enemigo es acabar con el amor de Dios en los corazones y acabar con la fe de Dios en los corazones de los hombres. Porque los hombres de esa forma van a vivir alejados de Dios, de las cosas de Dios, de la iglesia. No tendrán vida espiritual, no tendrán comunión con Dios. Se acabará la sed y el hambre por lo santo. Solo habrá deseo por lo profano. Que el Señor nos libre, que el Señor nos dé a nosotros ese deseo de correr todos los días en su presencia, de correr y de buscarlo y de anhelar, porque Él es la fuente y Él quiere. Si tú supieras, dice, ¿quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías. Y así sucede cuando nosotros llegamos delante del Señor. Ahí Él viene y dice, Señor, porque lo único que Él quiere oír es tu amor por Él. Lo único que Él quiere oír es tu anhelo y tu gemido, tu clamor, como el siervo brama, ahí bramando, Señor, yo que necesito, y ¡bum! Él nos derrama no un vaso de agua, sino un galón de agua, ¿verdad? Para darnos también para varios días de fuerza que nosotros necesitamos. Dios es el que da el agua viva. Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Por eso es que cuando ese día que yo me levanté con el anhelo de un toque más fuerte, no de lo que yo estaba, ya a veces uno ora y vive mecánicamente, ¿verdad? No vivamos así, de tal manera que nos levantemos con algo mejor, algo más fuerte hoy. Y la clave fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo son las aguas de Dios. El Espíritu Santo es el río de Dios que va a venir a refrigerarnos, o que va a darnos el refrigerio que nosotros
necesitamos. No podemos tener sed del Dios vivo si nuestro espíritu no está vivo. Por eso es que en el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Pero por qué tiene sed del Dios vivo? Porque mi alma está viva. Si mi alma no está viva, no vamos a tener sed. Nuestra alma no puede descansar si no es en el Dios que es nuestro reposo. Si nuestra alma está afligida, si nuestra alma está angustiada, es porque no estamos viviendo en el reposo del Señor. Por tanto, necesitamos anhelarlo. Necesitamos descansar en Él. Y vamos a terminar aquí leyendo esta parte del Salmo 42. Dice en el verso número 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma, como le dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? A ver, ¿no? Porque mucha gente nos puede decir así cuando nos ven angustiados, cuando nos ven así, y ese no es cristiano, pues ¿y dónde está su Dios? ¿Dónde está aquel en él que en él cree? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. O sea, él está recordando los tiempos cuando él era digamos así, un líder, alguien que motivaba, alguien que decía, vamos, busquemos. Pero puede llegar un momento en que la situación se convierta diferente. En lugar de animar, me van a estar animando porque yo estoy sin fuerzas para seguir adelante. Señor, líbranos. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego aquí termina con un estribillo. Un estribillo es una frase que se repite al final de cada estrofa de un poema, ¿verdad? Ese es un estribillo. Y aquí está el estribillo en esta primera parte del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás así, todo angustiado? Espera en Dios. Aquel que confía en Dios será como el árbol plantado junto a las aguas. Porque aún he de alabarle, ¿verdad? Ahí viene lo que el Señor nos pide, que alabemos al Señor. Interesante que cuando Moisés estaba en el monte y Josué estaba peleando contra los amalequitas, él estaba con la mano levantada, pero no soportó solo. Entonces necesitó de la ayuda de su hermano Aarón y de otra persona llamado Hur. Hur era de la tribu de Judá, Aarón era de la tribu de Leví, representa el sacerdocio, representa la oración, el incienso, y Hur, que era de la tribu de Judá, representa la alabanza, ¿verdad? Entonces la oración y la alabanza estaban levantando al hombre con sus dos manos para que él soportara, y eso le dio la victoria a Josué y al pueblo de Israel cuando peleó contra los amalequitas. El Señor desea que nosotros, dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por eso el salmista termina esta primera parte del poema de esta forma, para que nosotros no nos cansemos y deseemos de Dios seguir adelante y le pidamos al Señor más de su presencia. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos más de ti, Señor, más de ti. Los deseos profundos de nuestro corazón es más de ti. Llénanos más de tu presencia. Atráenos más a ti, Señor, y que cada día tengamos sed del Señor para leer las Escrituras, para meditar, para orar, para hablar de ti, para sentirnos satisfechos, Señor, porque hemos nacido en este mundo y hemos nacido de nuevo en este mundo para vivir en función de tu reino, en función de ti y no de las cosas de esta vida. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús y haz que estas palabras puedan quedar hincadas, clavadas en el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo.